recibimos también estos cambios. Ahora, como pueblo de Dios, como familia de Dios, como una sociedad de Dios, tenemos principios que se mantienen a lo largo de los siglos. Dios no cambió la manera de pensar en cuanto a nuestra forma de vivir. Está escrita en la palabra de Dios, procuramos conducirnos a través de ella, pero a nuestro alrededor vemos muchos cambios, bueno, la televisión, todo, la actualidad. Dice que crece la hierba y que se seca la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En los años de vida que llevo ya vi un montón de cambios. No lo vamos a enumerar, pero son muchas cosas. El tema es cómo nos afecta a nosotros, pueblo de Dios, familia de Dios, que tenemos una cultura de Dios, que es una contracultura en el lugar en que vivimos. Todos los creyentes vamos a contracorriente, vamos a contramano. Siempre que digo esto me acuerdo de los salmones, cómo hacen ese peregrinaje de vuelta al lugar donde nacieron. Y ahí van saltando esos saltos de agua. Ellos tienen que llegar al lugar donde nacieron, allí van a desovar y allí van a morir. Es toda una travesía que ellos hacen a contracorriente. Y hermano, el mundo, el sistema mundo, a los cristianos nos es contracorriente y a la vez nosotros le somos contracorriente al mundo también. Lo que pasa es que la influencia del mundo, lamentablemente, teniendo los medios de comunicación y todo, a veces es mucho más grande que la nuestra. No gravitamos tanto sobre las personas como gravitan los medios de comunicación. Los medios de comunicación forman la manera de pensar de las personas, bajan línea, como se dice ahora los chicos, ¿no? Bajan línea todo el tiempo en sus propagandas, sus mensajes, 24 horas de televisión, los que tenemos unos cuantos años, nos acordamos que antes era el dibujito al mediodía, estaba la señal de prueba y a la tarde, bueno, la programación, la novela, el noticiero, se terminaba temprano. ¿Qué quiero referirme hoy? Quiero referirme a cosas que son muy importantes en la palabra de Dios. Hay cosas que son costumbres, bueno, la revestimenta. Cuando vemos ropa, fotos viejas, nosotros, yo me vestía así, qué mala la foto, ¿no? Bueno, va cambiando. Algunas costumbres no son perniciosas en sí. Pero se están tocando algunas que son pilares que Dios puso para toda la humanidad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Los hombres no piensan lo mismo. Bueno, los que estamos aquí recibimos esto y algunos de estos dos casos que voy a citar son pilares que Dios puso. No es el peinado, si era con la planchita. Algunos amigos de mi infancia, de mi juventud, se hacían la toca, se ponían el rulero, pues usaban el pelo largo los muchachos, ¿no? Y tenían el saquito de pana, y un calor, y nosotros estábamos ahí con el saquito de pana. Entonces eso fue cambiando. Está bastante desregularizado. Pero hay dos cosas que quiero compartir con ustedes, que nosotros, cristianos, pueblo de Dios, nos tenemos que esforzar y actuar. Así dice el libro de Daniel. Va a haber un tiempo donde con mentiras, con lisonjas, el anticristo, esta contracorriente que maneja el mundo, seducirá a los del pacto. Mas el pueblo que conoce a Jehová se esforzará y actuará. Bien, hermanos, si usamos bermuda, pantalón largo, gorro, no es tan importante. Pero yo procuro entender los tiempos, personalmente, como pastores de la iglesia, queremos entender los tiempos que nos tocan vivir, que son muy complicados y cambian muy seguidos. Uno es que el matrimonio ya fue. El matrimonio ya fue. Y ya fue la convivencia también sin firmar libretas. Ya fue. La mitad de las personas en Capital Federal no están en una relación de convivencia. No lo están, porque el problema es convivir, se descree el matrimonio, es la tumba del amor, hay un montón de frases, pero Dios no piensa así. Quiero que leamos juntos Proverbios 18, vamos a leer 2 versículos solos, 18-22, para ver qué es lo que dice. Si van a tomar cerveza o van a tomar vino o van a tomar gaseosa es lo de menos, son cambios. Pero hay cosas como esta que son instituciones de Dios. Y las cosas que Dios instituyó no pueden cambiar, al menos en su pueblo. Dice el 18:22 de Proverbios, el que haya esposa, haya
el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Él o ella que encuentra esposo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque está afectando el pueblo de Dios en distintos lugares, esta modalidad que se vive de puertas afuera. Tenemos pocos matrimonios. Mucho tiene que ver con esta forma, mucho tiene que ver con algunos temores de cómo voy a afrontar. Hermano, el deseo es que nos casemos jóvenes. A menos que alguien tenga el don de continencia, de que hablamos muchas veces, ¿no? Es un don que le permite al hombre o a la mujer vivir su sexualidad sin ningún tipo de conflicto. Puede estar solo tranquilamente, el Señor le llena el corazón, no tiene necesidad. Pero la mayoría de lo que conozco del pueblo de Dios no tiene este don, esta gracia. Por lo tanto, su sexualidad necesita ser canalizada de alguna manera porque es parte de su humanidad. Y es totalmente natural. Y es totalmente natural que lo quiera hacer. ¿Qué pasa cuando, como cristianos que queremos honrar al Señor y vivir en santidad, accedemos a estas costumbres de las gentes? Bueno, hermano, las cosas se complican mucho. A veces veo muchachos de unos cuantos años y le pregunto, ¿no? Porque nosotros formamos hogares, los cristianos. Los cristianos formamos hogares. La meta social cambió ya hace unos cuantos años. Antes era formar el hogar. Yo no era del Señor, sin embargo mis padres me decían, vos tenés que trabajar, te tenés que casar, tenés que sostener tu casa, y a la chica se le enseñaba de la parte de la madre muchos quehaceres domésticos. Esto viene de una serie de mensajes que se llaman metiendo el dedo en el ventilador, ¿no? Si estábamos tan bien hasta ahora, los chicos no me odian en el fondo, yo tengo que decir lo que tengo que decir, después cada uno sabrá qué va a hacer con su vida. Como pastores tenemos la responsabilidad delante de Dios de decirlo. Afuera no, acá sí. La gente que no se casa o no convive su sexualidad la ha disociado y la lleva adelante como quiere y cuando quiere, no tiene ningún tipo de problema. Más entre nosotros no será así. Fornicación ni aún se nombra entre nosotros. Nuestros novios no tienen relaciones sexuales hasta el día que se casan, o al menos así debiera ser. Bien, y es bueno que se casen jóvenes. Ahora viene la pregunta, ¿cómo hago hoy para casarme con la economía de este país? Hermano, yo algunas respuestas tengo, no las voy a dar en este lugar, pero te voy a dar la más importante. Dios se provee. Dios se provee a sí mismo cuando provee para sus hijos. Una cosa es que tenga algún temor por enfrentar este estado que le llaman la muerte del amor, un montón de cosas más, y otra cosa es que me quede tranquilo no queriendo asumir responsabilidades, porque casarse es asumir responsabilidades. Casarse joven, siempre me llama la atención que Dios puso la fertilidad en el hombre y la mujer entre los 2 y los 13 años. Un chico de 12, 13 años no se puede casar, no está capacitado. En los tiempos bíblicos, donde había tierra, se estima que era casi adolescente la madre del Señor. Y tal vez por ahí tenían 15 y 18, y hacían su tienda en el fondo y listo. Bueno, pero hoy comprar una casa acá es imposible. Bueno, hermano, a lo mejor Dios te dé los medios y lo puedas hacer. Y si no, alquilá. Y si te prestan un lugar, dale gracias a Dios. Porque el modelo de Dios es formar hogares y que nos casemos. Pablo dice, quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa. Los cristianos nos casamos porque es la voluntad de Dios. ¿Qué hace la gente de la puerta para afuera? Es el problema de ellos. No está bajo el juicio nuestro, menos el mío. Nosotros sí nos casamos. Y es bueno hacerlo en la juventud. Pero yo quiero terminar la carrera. Terminar la carrera, estamos hablando de 30 años para terminar un terciario. ¿Y cómo hago? Estudiá casado. Casate y estudiá. Los dos estudien. A lo mejor no podrán tener chicos enseguida porque están con la carrera, pero cuanto antes casate. La vida matrimonial
en nuestra sociedad se concreta entre los 20, más o menos, los 30, cada vez se está alejando más. El problema es que acá está pasando lo mismo en la cristiandad. Entonces tenemos chicos profesionales, chicas profesionales, ya tienen inclusive departamento, auto y todo, y no avanzan. O el temor es asumir esa responsabilidad y quedar en la casa de los padres, pero esto está rompiendo el plan de Dios. El plan de Dios es que los hijos de Dios nos casemos. Y si es posible, jóvenes. ¿Y cómo voy a hacer para mantenerme? Yo tenía la pregunta cuando era joven y me estaba por casar, le preguntaba a gente casada, che, ¿cómo hace? ¿Cuánta plata va a hacer falta? Se hace con dinero. Hermano, Dios te va a proveer. Hermana mía, Dios te va a proveer. Si hay novios en medio nuestro, pone fecha y no tengas miedo. Porque Dios va a proveer como nos provee aquello que hace 30, 40, 50 años que estamos casados. Dios va a proveer. Hay un problema de fe en esto. Pero el alquiler es plata tirada. Sí, pero yo puedo vivir con la persona que amo en santidad y puedo honrar al Señor. No me importa. Alquilaré una pieza, tiraré un colchón en el piso y estaremos juntos, casados, honraremos al Señor, viviremos nuestra sexualidad como lo podamos hacer y en la medida que querramos, seremos felices, aunque tengamos muy poco. El materialismo es una frase, ¿no? Ha hecho que los hijos quieran empezar donde terminaron los padres. Mis padres compraron la casa, que era herencia de los nonos, las 2/3 de los hermanos, yo tenía 18 años. Y mi padre ya tenía 50 y pico. Bueno, era toda una vida para tener casa. Hoy es muy difícil tener casa. A las parejas o a los que están pensando en ponerse de novio, hacen bien, hermano. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo porque sonaría medio fuerte, a causa de las relaciones sexuales que están en el ser humano, cada una tenga su propio marido y cada marido su propia mujer. Y en otro texto dice que es mejor casarse que estarse quemando. Lo dice la Biblia, está escrito acá en la Biblia. Bueno, ¿cuál es la bendición de casarse joven? Estar con la persona que uno ama y poder vivir toda esa vida, que es maravillosa porque la hizo Dios. A la gente el matrimonio no le funciona porque Dios no está presente en ese hogar. Ese es el problema. Pero entre nosotros sí está el Señor, y si vos tenés el deseo, y tu novio también, o vos estás orando para ponerte de novia, no lo patees al fondo cuando tengas 30. Hoy se está hablando del casamiento 30 y 40, porque hay un tiempo para cada cosa, dice Eclesiastés 3, hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de reír, hay un tiempo de edificar, está el tiempo de amores, lo dice el libro de Cantar de los Cantares. El tiempo de casarse, ya están en edad de merecer, como se decía antes en el barrio, ¿no? Están en edad de merecer. Hermano, yo quiero alentar a los nuestros, esto también se graba, después lo escucho a otras personas también, casémonos jóvenes. Esto es una bendición de Dios. El que halló esposa o esposo halló el bien y alcanzó la buena voluntad de Dios. Dios te va a edificar casa a vos. Dios te va a proveer una casa que sea tuya, una que alquiles o una que te presten. El tema es que te cases y cuanto antes mejor. Porque es la voluntad de Dios para con nosotros, sus hijos al menos. Cuando Dios hizo el hombre, se reflexionó enseguida, no es bueno que el hombre esté solo. A menos que, vuelvo a repetir, Dios tenga un propósito con esa vida que le va a dar otra utilidad. Pero la mayoría que no tenemos ese don, tenemos que formar hogares. Hermanos, el matrimonio ya fue. Acá no. Acá el matrimonio no fue. Es una bendición. Yo escucho televisión como ustedes. Es una locura. Y ahora otro tema que va a surgir también. ¿Cómo voy a hacer con los medios? Alquilás una piecita, tirás un colchón al piso, te vuelvo a repetir, cuando nos casamos con Laura, no quiero hacer doctrina de mi experiencia, pero te comparto lo que viví. Nos casamos en 10 meses. Nos conocimos, estábamos seguros, hablamos un tiempo, tomamos un compromiso, en 10 meses nos casamos. Y ya llevamos 38 años
de esta gracia que Dios nos dio, que es una gracia. Pero yo veo que hoy muchos chicos, muchas chicas, están como en la corriente de este mundo, con amigos, con amigas, va pasando el tiempo, 30, llegará a 40 después con el tiempo. No, hay un tiempo para casarse y es bueno resolverlo entre los 20 y los 30, porque después se empiezan a quedar solos, ven que no encajan acá, no encajan allá, algunos terminan apartándose o con una persona que no es del Señor. No, hermana, no, hermanito, orá que el Señor provea. Herencia de Dios es la mujer prudente. Se puede decir lo mismo del varón, es una herencia de Dios. Un varón prudente y un hogar. Hogares para el Señor. Nosotros formamos hogares. No tenemos la realización personal como meta. Hoy la meta social es realizarse en su carrera. No hay tiempo para hijos, no hay tiempo para esposa, nada. Hermanos, nosotros sí. Aquel que está orando, tomátelo en serio y si no, pedirle oración a los que te acompañan de tu confianza. Yo me quiero casar y usted, nos decían hace muchos años, un hombre de bigote se parecía mucho a mi papá, Roberto Galán. Sí, hermano, hay que casarse. Los que están llegando ya a los 20 ya tienen que estar orando, que Dios los guíe. Y no es tan difícil, a veces los chicos se hacen toda una complicación. Tiene que ser una persona temerosa de Dios, el compañero o la compañera, que vas a formar un hogar. Y vos también lo tenés que ser, si no es un yugo desigual, pero si vos sos una persona que querés agradar al Señor, le querés honrar formando el hogar, en un tiempo tan difícil como ahora. Pero el alquiler es una plata tirada. No, el alquiler me está permitiendo vivir con la persona que Dios puso a mi lado para formar un hogar. Y dirá el Señor cuando deja de alquilar y te da la casa, o nunca te da la casa y está bien igual. El matrimonio lo tenemos. Por un lado el matrimonio, por otro lado está el tema de los hijos. El índice de natalidad en Argentina bajó estrepitosamente como en el resto de Occidente, teniendo 1.1. Qué difícil, ¿no? Tener un hijo y un pedacito, no. En el promedio de las sociedades hay que tener por lo menos 2 hijos para mantener la cultura y la sociedad. 2,5, justo. 2 y un pedacito. Ahora, nosotros estamos en el 1.1 y España también. Y don César Vidal Manzanares, que si podés buscar sus audios y sus videos en YouTube, él es español y dice que España tiene el mismo problema y Europa también. Como sociedades van a desaparecer, porque todo lo que son árabes y musulmanes están teniendo entre 7 y 8 hijos por matrimonio. Y hay familia, querido, la familia es un invento de Dios, y la primer familia es ella y él. Y después vendrán los hijos, que son una bendición, que están en ese marco, ¿no? Donde Dios los provee de un matrimonio que está sano, que quiere honrar al Señor. No es lo mismo la paciencia de ser padre a los 20 y pico que a los 30 y pico, de los 40 ni hablemos, porque no estamos capacitados. Yo hoy no estoy capacitado en criarlo, lo estaría criando mal, seguramente. Para eso tenemos un perro, al perro lo criamos, a los otros 2 ya lo criamos también, ya secaron, ya enfriaron. Es así. Entonces, los hijos. El índice está bajísimo. ¿Cuál es el problema hoy de Europa? Esto se está metiendo también acá. Ese es el problema. Por eso hay tantas casas de mascotas. La gente prefiere un perrito y porque trabaja todo el día, no puede atender. Hermanos míos, cásense jóvenes. Nosotros los pastores oramos para que esto sea posible. Después de los 30 se pone más difícil. Después de los 40 se complica mucho más. La paciencia para criar y para convivir. Por eso la gente no convive. Tiene alguna amigobio, como se dice ahora, o alguna amigobia, se encuentran cada tanto, tienen su momento, para que te puedas casar, sí, lo hace falta. Entonces, la línea es clara. A casarse, los del fondo que están en edad de merecer, cuidando del portero eléctrico, saludos desde acá,
otros cuantos más, nosotros los pastores estamos orando para que recibas la herencia de Dios, la mujer prudente o el hombre prudente. Salmo 127, un salmo muy conocido. Dice, entre otras muchas cosas, 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. La mujer prudente, el varón prudente, para formar la familia, es una herencia de Dios. Es un regalo que te da Dios. Es hermoso heredar. Es un regalo de Dios. ¿Cómo que el matrimonio ya fue? Acá no fue. Dios sigue pensando lo mismo en el matrimonio que hace 3.000 años atrás, 4.000. No es bueno que esté solo. Hay una edad para hacerlo y hay una edad para criar hijos. Yo no sé si dijo, a veces las estadísticas pueden fallar, pero se registraba que en Estados Unidos el año pasado hubo 18 millones de abortos. Ellos son cerca de 330 millones, así que murieron el triple de la gente que murió a manos de Hitler. El año pasado 18 millones de personas no vieron la luz. Hace poco tuvo familia una hermana muy querida nuestra, y ya faltaban horas para dar a luz, y le dijeron, ¿estás segura que querés tenerlo? Hasta un minuto antes te podés arrepentir. Lo sedamos, lo matamos, lo sacamos dormidito, así, ¿eh? Y están los hermanos que hoy no están, pero lo pueden testificar. ¿Estás segura? ¿No te lo querés sacar? Está al término. Ya está empezando a tener el proceso de parto. Lo sacamos dormidito, no hay ningún problema. Dormidito, lo mataste. Esto está pasando a las puertas para afuera. Entre nosotros esto no es así. Los hijos son una bendición. Es una bendición que consume el matrimonio, se nutre, a la mamá la deja transparente tomando la teta, es así. Hay muchas cosas que cambian en el cuerpo de la mujer. La pareja ya no tiene la libertad de antes. Cuando nace un hijo, la prioridad es el hijo. Y vos dormís como podés. Y todo lo demás, como podés. Pero dice la palabra de Dios, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. No, dice, son unas cuantas células que hay ahí, las aspiramos, ya está, es un aborto. Hoy se está usando como medio anticonceptivo. La pastilla del día después que lo mata, y si no, se presentan en cualquier parte y hay más trámite para sacarse la muela que para hacerse un aborto, con el daño que eso le hace a la mujer que lo lleva adelante. Es una carga que la va a llevar toda su vida. Entonces, ¿qué son los hijos? Herencia de Dios. Vamos a poner la cosa en su lugar. El matrimonio es un invento de Dios. Los cristianos nos casamos, formamos hogares. Cuanto antes, mejor. Soy jovencito. No digas que sos niño, le dijo el Señor a Jeremías, que era un profeta, se ve que era joven. Porque Dios va a suplir. Si caminás en el temor de Dios, no tengas ninguna duda que Dios va a suplir para que te puedas casar en la vivienda. A lo mejor no puedes hacer la mega fiesta. La mega fiesta cuesta una fortuna. No importa. Hacemos unos cuantos sándwiches de chorizo y lo festejamos acá. Porque lo importante es la oración y la comunión y que estemos todos en ese momento. Lo demás es vanidad. Jeremías dice, Dios conoce las costumbres de los pueblos, que son vanidad. Vanidad. Cada vez tenemos más gente sola. Y los cristianos, y yo conozco esos casos, cristianos, y la mujer corre contra su reloj biológico. Y después lo quiero tener a los 30 y pico, o a los 40, y es un embarazo de riesgo. Lo dice el médico. Es común que embarazarse, hermanas, a los 30 o después, pero se lo considera un embarazo de riesgo. Está totalmente monitoreada. Porque la fertilidad empezó a los 12, a los 13, pueden ser padres, un chico de 12 y 13 años. Humanamente están capacitados. Tal vez falta la madurez o lo demás. Estamos de acuerdo. Pero entre los 20 y los 30 no quiero meter presión. La estoy metiendo igual. Por eso este es bueno.
En mi nuevo libro, Cómo perder amigos, hermanos, a través de los años, ¿no? Ya estoy calcinado, así que mucho más no va a pasar. Y los hijos son como saetas, dice el verso 4, en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, donde iban las flechas, pues dice, son como saetas en mano del valiente. Bienaventurado, muy feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Entonces escuché un actor en televisión, un muchacho de unos 50 años, bastante conocido, y él dijo, mesa de Navidad, cuando yo era pibe, venían los tíos, y yo me acordé, porque venían mis tíos gordos, todos estaban los tíos gordos, el tío gordo hoy soy yo, en la familia, pero en esa época venían los tíos gordos, el late de Urano, todo, y la mesa era larga, con el abuelo, con los tíos, con todo. Y él dice, hoy con una mesita de ratona nos arreglamos, mi vieja y yo. Porque están desapareciendo las familias. Y la familia es un invento de Dios. Casate. Tené hijos, si es que Dios te los concede. Tené hijos. Habidos en la juventud. He visto, como todos ustedes, hombres de 40, 50 años. No quiero tirar abajo del tren a nuestro presidente, que fue papá hace poco. Un doctor muy famoso también, nutricionista, tuvo uno a los 80. Yo te puedo asegurar que no tenés la paciencia para criarlo y lo criarías mal. Y van a ser bendición, porque formamos hogares para Dios y criamos hijos para Dios. Las dos cosas. El hijo es un proyecto, es un ministerio. Cuando se hablaba de las viudas mayores, que la iglesia las tenía que sostener porque no había obra social, familia, nada, entre los requisitos decía, si ha criado hijos. Es una bendición que Dios le dio a la madre. Y cada vez estoy escuchando más chicas jóvenes decir, yo no tengo instinto maternal, no quiero tener hijos. Cada vez se escucha más. Hermano, te vas a perder una bendición, una herencia. Herencia es el matrimonio, herencia es tener hijos. Y consumen los hijos. Don Juan Verdaguer, con su humor fino, aquellos que lo conocieron, que ya tienen más de 40, dijo, los hijos son como las olas, vienen, rompen y se van. Está claro que es así. Pero la felicidad de verlos encaminados en el Señor, sirviéndole, nos llena el corazón, hermanos, de alegría. Dios ha sido tan bueno con muchos de nosotros, que nos ha dado hijos y que nos ha dado verlos en el camino. Hermano, esto, la mayoría está casada. Voy a decir, ¿yo qué voy a hacer? Estoy casado, ya estoy separado. Decíselo a los demás, porque esta es la voluntad de Dios para sus hijos, no lo que se dice por televisión, no lo que se comenta en el trabajo. Hoy si un chico de 25 años dice, me voy a casar, ya lo miran como que está loco, o una chica jovencita, ¿estás casada? Sí, querido, sí, porque soy del Señor. Y me interesa el plan de Dios, porque el otro plan ya está fracasado. El otro plan que nos quieren vender ya está perimido, calcinado. Dos cositas, dirían aquellos viejos que nos presidieron en el Señor. Muchachos a casarse, chicas a casarse. Estén orando al Señor, para que Él dé. Es una herencia, vas a ser bendecido. Es muy lindo ser heredero porque pasás a tomar posesión de un montón de cosas por las que no trabajaste, ¿no? Bueno, esto es más importante todavía. Tener ese compañero o esa compañera que Dios puso que armoniza. Es distinto, pero armonizan perfectamente entre los dos. Y después los hijos. ¿Y cómo los voy a mantener? Dios se proveerá. Nunca lo digas eso, porque estamos deshonrando al Señor. Si yo no creo que me va a dar lo necesario para casarme, si yo no creo que me va a dar lo necesario para criar mis hijos, no estoy creyendo. Pero mis amigas no lo hacen, no importa. Mis amigos no lo hacen, es un problema de ellos. Algunos chicos terminan la secundaria y se dedican a viajar. Dicen, andá a saber cuándo voy a poder volver a ir.
Muchos jamás hemos salido del país, te arreglás tranquilamente. No lo podés comparar con una familia. Mis amados, es una charlita más que nada, no es un mensaje con homilética y demás. Es para que nos entendamos y para que seamos felices. En una ocasión fui a predicar a un lugar. Me habían invitado a una reunión de jóvenes mayores, obviamente con la finalidad de conocer allí al compañero o a la compañera. Había 40 hermanas y había 3 varones. Y las hermanas, muchas de ellas, departamento, auto y profesión. Pero no hay hijos. Y no hay matrimonio. Mejor son 2 que 1. Lo dice la Biblia, hermano. Tenemos que ir a la Biblia porque si no nos vamos a perder en el laberinto de este mundo que ya es un infierno. No, vamos con esto. Son herencia de Dios, nos traerán satisfacción, nos casaremos y Dios va a proveer. En la calle se decía, bueno, el nene viene con un pan abajo del brazo. Bueno, también es un tema donde tenemos que tener mayordomía, estar de acuerdo los esposos, cuántos hijos vamos a tener. Sobre eso también tenemos que orar, que Dios nos guíe. Y tener una paternidad, una maternidad responsable, donde podamos proveer para nuestros hijos. Sencillamente, hermano, les quería decir esto. Hoy no hablamos de Moisés, no hablamos de Lucas, no hablamos de nadie, hablamos de nosotros. Se nos está filtrando mucho el agua del mundo por abajo de la puerta y empezamos a tener costumbres que van contra pilares de la enseñanza de Dios, que no tiene que ver la forma con que nos vestimos, que no, ya está. Los parámetros son distintos y no tienen importancia. Casarse tiene importancia. Cuanto antes, mejor. Pero el estudia casado. Y tal vez después tengas un margen prudente para los hijos. Si es antes de los 30, 30 y algo, mejor, porque vas a tener paciencia. Yo no llevo al gordito mío a la plaza, a Enzo. Tengo miedo que le pase algo. Yo no me siento capaz. Y no estoy tan arruinado todavía, pero me da miedo si se sube al tobogán, donde yo me subí y me tiraba así, para abajo, como podía. La mayoría de las veces no pasa nada. Una sola vez lo llevé a Juan y al parque el día de mi cumpleaños. Lo senté en la maquita, no sé cómo se soltó la cadena, cayó, se rompió la boca. No, se ve que no es lo mío el asunto de ser niñero. No estamos, ya estamos para ser abuelo. La responsabilidad de los padres. Ayer me decía un hermano que es abuelo, me dice, no sabe cómo me gusta cuando viene mi nieto. Y no sabe cómo me gusta cuando se va a mesa. Son los 2 momentos más felices de mi vida. Es imposible seguirle el tren. Imposible, quedás de la cintura. Vos haces todo lo que hace el chico y te tienen que hacer, no sé, diclofenac acá en vena. Pero es alegría, hermano. La bendición es que veas a los hijos de tus hijos. Es la bendición de Dios. No lo tomes de un viejo casamentero que te está hablando acá escondido en el micrófono. Es la voluntad de Dios. A causa de la situación que se vive y la necesidad emocional, sexual, que es normal, cada una tenga su propio marido, cada uno tenga su propia mujer. La aljaba cargaba 16 flechas. Yo no te animo a tanto. Pero bueno, la madre de un gran siervo de Dios allá en Inglaterra tuvo 14. Ahora se me fue el nombre de Wesley, ahí está. Los Wesley eran 14. Y la madre los crió. Y han sido grandes hombres de Dios. Una bendición para el pueblo de Dios. Señor, quiero encontrar a la persona, tomátelo en serio. No dejes pasar el tiempo, tomátelo en serio. Y cuando tengas los hijos, que sean útiles en la casa de Dios. Que sean fieles. Y poder ver los hijos de los hijos. La bendición de Dios. La vamos a tomar, hermano. Aconsejemos cuando tengamos que hablar con alguien más joven. Alentémoslo. El mundo lo quiere solo. Solo.
Los grandes capitales dueños del mundo, que son unas 7 familias, dicen que somos mucha gente a comer en la mesa. Por lo tanto, hay que bajar el índice de natalidad, casamientos, muchas cosas que contribuyen a que esto se achique. Vamos a orar, vamos a pensar, papá, mamá, que tenés hijitos en edad de merecer, alentalos. Desde la iglesia estamos orando los pastores por esto. No te dé vergüenza, es heredar. Heredo hogar, esposa, esposo, hijos y tal vez vea a mis nietos. Y qué bendición será verlo correr por acá adentro, ¿no? Y tantas cosas más. Oramos juntos y ya, oramos por los alimentos. Padre del cielo, queremos venir a tu presencia, darte gracias por esta enseñanza, Señor, que es tuya, que está escrita en tu libro, que es tu voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Queremos orar por nuestros jóvenes, Señor, para que tú les des el compañero, la compañera, según el caso, con la que han de formar, Señor, sus hogares. Danos esta gracia en medio nuestro de seguir formando hogares, de honrar esta institución del matrimonio, Señor, que ha venido de tu mano. Padre del cielo, oramos por tener muchos chicos que corran, Señor, por acá. La bendición de los hijos. Y para algunos grandes, ver los hijos de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, contra la cultura de este mundo que es perversa, Señor, que es contraria a lo que tu palabra enseña. Y ahora queremos darte gracias por los alimentos que participamos siempre y la comunión con que podemos hacerlo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una última cosita. Vení, hermano. El día jueves nos tenemos que presentar con Guillermo a hacer unos trámites para la fundación. La iglesia somos nosotros, pero desde el año 92